Bueno, conmigo 16, hacen falta 4. Vamos a hacer la lectura del día de hoy, de la oración del día de hoy. Primer jueves del mes, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la oración que hoy vamos a leer del libro de Efesios, capítulo 2, versículo 17 al 18. Un momentito. Un segundito. Eso. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, pero también paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por toda tu bondad y por la paz que nos das. Oramos para que nos unas como tu pueblo. Únenos, Señor, como un solo pueblo, con todos tus hijos que han vivido a través de los siglos, como un pueblo con todos los que quieren servirte. Cuanto más felicidad y alegría tenemos como tu pueblo, más bendiciones podemos recibir de ti. Que el mundo material quede bajo tu mano, Señor. A nosotros, tus hijos, guíanos en la tierra y dirígenos de tal manera que podamos ayudar a otros. Cuando sufrimos, danos fortaleza y entendimiento de tu voluntad. Protégenos hoy, mañana y cada día. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermosa esta última parte. Que dice de esta oración, que el mundo material quede bajo tu mano. A nosotros, tus hijos, guíanos en la tierra y dirígenos de tal manera que podamos ayudar a otros. Que ponernos en los zapatos de los demás. Bueno, Juan Daniel acaba de conectarse, vamos a darle su asistencia. Ay, sí, profe, perdón, lo que pasa tranquilo. es que estaba teniendo problemas con el dispositivo. No, tranquilo, no hay problema. No hay problema. Vamos a mirar si hay alguien que no hace falta de la autoevaluación que hicimos el 1 de junio, para que eso vaya quedando allí definido y yo este fin de semana que tengo tiempito, ya vaya organizando el tercer referente, que es el de responsabilidad. Como decimos, no todos tienen su nota de autoevaluación. Bueno, no pudimos tener clase el miércoles, pero sí tuvimos una actividad para mí muy chévere, muy diciente, muy importante, muy fraterna, muy constructiva, que a pesar de no ser netamente académica, sí es netamente humanista, ¿verdad? Allí hablamos varias cosas, nos enteramos de otras, leímos el parecer y la opinión de algunos padres de familia que pudieron compartir con nosotros su sentir, sus pensamientos. Dani, estoy atento a la comunicación de ayer, ¿o yo? No se me ha olvidado. Anda, profe, perdón. Lo que pasa es que ayer se supone que íbamos a hacer la reunión, pero yo le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo que como ya, pues la mayoría como ya se estaban llamando a los papás y ya la mayoría pues del curso sabía, no lo íbamos a hacer, sino ya creo, no estoy segura de nada, pero creo que es hasta el primer, como la primera cuota, sí, bueno, los que pueden dar o los que tienen, o los que quieren dar, no sé. Hasta cuando den la primera cuota ahí se hace como que la reunión con nosotros, si no estoy mal. Entonces se me olvidó, ya le digo, es que lo que pasa, profe, es que mi mamá tuvo un problema con el teléfono, no le está aprendiendo desde ayer, entonces ella es la que, o sea, esa información la tiene ahí en el teléfono. Y la verdad a mí se me pasó a enviársela. No, tranquila, pero ya tranquila. se la envió. No te preocupes, tranquila. Bueno, hoy vamos a mirar entonces dos cositas. Primero, vamos a definir ya
la cuarta y última propiedad coligativa. Vamos a analizarla, analizamos una gráfica, analizamos un ejercicio y miramos hasta qué punto podemos ver un video que demora más o menos unos 6 minutos 37 segundos, que encontré muy interesante, donde me plantean unas cosas, me complementan otras, referente a esto que estamos mirando, que son las propiedades coligativas. ¿Quién entró? Oscar, listo. Las propiedades coligativas. Oscar, aquí. Me hacen falta 2. Profe, buenos días. Disculpe por haber llegado tarde. No, tranquilo, no hay problema, mi hermano. No hay problema por eso. Entonces, ¿qué tenemos? Necesito calculadorita a la mano y, bueno, tabla periódica no tanto. Ahora al comienzo, al final sí. Ya este documento lo tiene en el chat, igual usted también lo tiene desde hace días, estamos terminando de explicarlo. Y vamos a mirar en ese sentido qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos preparando en la casa, o nos hemos dado cuenta que cuando hay algún tipo de preparación de alimentos, como las pastas, por ejemplo, uno empieza a mirar que empiezan a evaporarse algunas sustancias. ¿Sí? Un segundito. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, Juliana, claro. Fuerte y claro. Dime. Profe, no, lo que pasa es internet, no sé qué le está pasando y no me sale lo que está proyectando. Ok. Bueno, yo voy a dejar de presentar y vuelvo y presento para mirar si así se te activa ya en casa. Un momentito. Bueno, profe. Ok, listo. Bien. Les decía de que uno de los sitios más de manifestaciones químicas, por decirlo de una manera, de laboratorio, es la cocina, pero uno de los sitios más peligrosos. ¿Por qué? En la cocina hay gas propano, por ejemplo. En la cocina hay corriente eléctrica de pronto con la estufa, de pronto con la lavadora, con la nevera. Hay metales, cuchillos y demás. Hay sustancias que pueden generarme quemaduras, el aceite, por ejemplo. Entonces nos damos cuenta que cuando estamos preparando los alimentos y le adicionamos sal al agua, por ejemplo, que ya está en evaporación, esas burbujas empiezan a disminuir hasta que luego de cierto tiempo empiezan a surgir nuevamente. Allí eso nos está diciendo de que ocurrió una disminución en la presión de vapor, pero uno no le presta atención a eso, realmente no lo asocia con cosas que le explican a uno en clases. Y uno cree que son cuestiones que deben suceder dentro de lo normal. Y resulta que cuando estamos viendo estos temas, uno empieza a pensar, por ejemplo, con la cuestión de por qué el agua se congela más rápido que otras cosas, o por qué una gaseosa se congelará mucho más rápido que una cerveza, por decirlo de una manera, o por qué hay algunos tipos de bebidas alcohólicas que no se congelan aparentemente cuando están en la nevera. Sin embargo, ahorita con esta cuestión del SARS-CoV-2 hemos escuchado que hay algunas vacunas que necesitan un almacenamiento térmico específico. Si eso no se cumple, pues se dañan. Y efectivamente en Colombia se han dañado varias dosis, porque de un frasquito ese que nos muestran a veces en televisión salen hasta 3 y 4 dosis. Si la enfermera o el médico o la persona que está vacunando es muy juiciosa, sacando dosis a dosis. De una la rinden mucho. Además, eso es importado, eso cuesta cierto dinero y le genera al Estado unos gastos y todo lo demás. Pero bueno, ¿qué relación tiene eso con presión de vapor? Resulta que hubo un señor francés que encontró 2 posibles escenarios que nos ayudan a entender eso. El primer escenario, el señor Louis Rolt, francés. Bueno, vamos a escribir ese nombre aquí por información. Louis Rolt, en honor a él, se habla de una ley, la ley de Rolt.
para propiedad cualitativa de presión de vapor. Encontró que el agua, que es un líquido, en este caso, se evapora a cierta temperatura, pero cuando se le adicionan sustancias al agua, demora más tiempo. Entonces significa que la presión de vapor allí disminuyó. La presión de vapor disminuyó ¿de quién? De la solución con respecto a la presión que tenía aquí esta señora. No me dicen qué valor tiene. Ahorita que resolvamos un ejercicio, vamos a entender eso. Ese es el primer escenario. Si hay un soluto que sea sólido, pero si los dos solutos son líquidos, ¿qué pasa? Pues ocurre lo mismo. El problema es que tenemos que encontrar esos valores de maneras distintas, pero el fenómeno es el mismo. ¿Cuál fenómeno? Si yo miro aquí, me dice el primer párrafo, que es una propiedad característica de los líquidos. Claro, esa tendencia a evaporarse le vamos a llamar volatilidad. Ejemplo, un frasco de perfume, si yo lo dejo mal tapado, dice uno, hey, se me salió, se me bajó, dice uno, aquí en la sábana. O dejamos una gaseosa mal tapada, ocurre exactamente lo mismo. Se salen algunas cosas más rápido que otras. Y allí nos ayudamos de la ley de los gases, de la ley de los gases que le llamamos de Graham, no sé si ya se te olvidó eso, o de dispersión a través de un orificio. Habían unas que salen más rápido que otras. Lo segundo es que al comparar lo que teníamos, que se llama, lo vamos a llamar solvente puro, con lo que tenemos en solución, vamos a encontrar una disminución. A eso le vamos a llamar descenso en la presión de vapor. ¿Cuáles son los dos escenarios? Según Rolt, encontró que no es lo mismo trabajar en un ejercicio o en una situación cuando adicionamos sal al agua a cuando adicionemos alcohol al agua. No se comportan de la misma manera. Primero, porque la sal es inorgánica. Segundo, porque el alcohol es orgánico. Tercero, el punto de masa molecular de la sal de cocina no es el mismo valor o punto de la masa del alcohol etílico. Cuarto, los enlaces que me unen a la sal de cocina, cloro y sodio, es enlace iónico. Los enlaces que unen al carbono, hidrógenos y oxígeno en el alcohol son enlaces covalentes simples. Por lo tanto, uno se disociará de una manera, otro se disocia de otra forma. Entonces, Roll me decía, si los solutos son no volátiles, entendamos por eso sólido. Empiezan las burbujas a disminuir cuando le agregó sal al agua en ebullición para poner a hacer, ¿qué será? Pastas. Vamos a hacer las pastas y empieza eso a evaporarse. Entonces yo le adiciono sal. Veo que las burbujas disminuyen, pero después de cierto tiempo empiezan a aparecer nuevamente sólido. Él me plantea 4 posibilidades, pero en realidad nosotros nos vamos a centrar solo en las 2 primeras. ¿Cuál es la razón? Ya les digo. ¿Qué significan esas fórmulas, profe? La primera significa que para hallar la presión de vapor de un componente debemos tener en consideración al menos 2 valores. Número 1, su fracción molar, X de A. Aquí debemos recordar cómo hallar X de A. Ahorita lo vamos a hacer con un ejercicio. Multiplicándola por la presión de vapor de ese componente, que me lo debe dar el ejercicio. Fíjate que no hemos leído aún el concepto, eso es de último. Cuando yo tenga ese valor de la presión de vapor de ese componente, que vamos a llamar después solvente puro, yo debería comparar para hallar la variación de la presión de vapor, comparando la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor relativa de ese solvente. ¿Cómo así? Entonces, esa presión de vapor está asociada a una temperatura. Hemos repetido mucho esta palabra últimamente. Temperatura. ¿Sí?
porque presión, temperatura y movimiento son directamente proporcionales. Si yo digo que el agua está en ebullición, entonces partículas del agua han adquirido la suficiente energía cinética molecular para pasar al estado gaseoso. Si no hay una tapa que me impida esa salida de esos vapores, los vapores regresan al estado líquido. Por eso me dice que hay una igualación, un retorno, un regreso de esa cantidad de gases a líquidos. ¿Eso cuándo sucede? Yo no sé si usted se mete en la cocina o con qué frecuencia, porque hay que aprender de todo. Yo estoy en eso. Esta parte del aislamiento me ha servido para unas cositas, más que otras. Ya estoy aprendiendo a hacer algunas cositas sencillas en cocina. Si uno cuando está haciendo el arroz destapa la olla, siempre observas que se sale cierto vapor, pero ahí la temperatura es altísima. Claro, hay una presión de vapor altísima y con suficiente energía cinética como para poderte quemar. Si no tienes mucha experiencia en eso, entonces ¿qué hace uno? Normalmente, primíparo, levante uno la olla o el caldero donde están haciendo el arroz y deja el dorso del brazo o del antebrazo allí. Y obvio, todo ese vapor te pega de una aquí, te quema. Uno tiene que siempre destaparlo de esta manera, haciendo lo contrario, ¿verdad? Además, me dice también que dentro de la olla, de la tapa de esa olla, hay cierto contenido de agua. ¿Esa agua de dónde vendrá? Pues primero, para hacer el arroz hay que agregarle agua, obvio, ¿verdad? Cuando ese vapor choca contra las paredes del recipiente de la olla donde estoy haciendo ese alimento, estoy preparándolo, me van a regresar al estado líquido. Ahí hablábamos de un equilibrio. Más adelante vamos a mirar cómo se calcula eso. Pero necesito tener en cuenta concentración. Y la concentración específica aquí, para yo saber qué tanta cantidad de arroz adicioné, por ejemplo, es teniendo en cuenta la fracción molar de ese solvente. Eso, dado caso, fuese no volátil. Pero, ¿y si es alcohol con agua, en donde ambos son líquidos? Entonces, Roll nos decía, en ese caso, calculemos las presiones de manera independiente. Renglón seguido me dice, caso B. Si consideramos una solución ideal, que es la líquida, la solución ideal es la líquida, formada por dos componentes volátiles, ¿cómo lo trabajamos? Se calculan las presiones de vapor relativas para A y para B. Pero como me hablan de una solución ideal, en una solución ideal los componentes no pueden estar aislados. Qué pena. Tenemos que sumar las presiones de vapores relativas de A y B para poder obtener una presión total. Entonces aquí nos acordamos del señor Dalton en gases, ley de las presiones parciales. Sumamos presión de 1 más presión del 2 más presión del 3 para encontrar una presión total. Eso, dado caso, sean volátiles. Pero al final, ¿qué hago para mirar si aumentó o disminuyó? Porque si yo me quedo con la sumatoria, me va a dar un valor más del que teníamos. Claro, porque presión de A no puede ser nunca superior a la presión total. Presión de B no puede ser nunca superior a la presión total. Pues aquí me va a dar un valor superior a A y a B. Entonces, profe, si usted nos dice que en el descenso me da un valor menos que el que teníamos, ¿cómo lo haríamos? Tendría que al final, voy a colocar aquí el negro, punto negro, tendríamos que al final poder utilizar esta comparativa, esta otra comparativa, hay varios caminos por recorrer, lo vamos a hacer hoy, o esta otra comparativa. Hágalo por donde lo haga, el resultado va a ser comparativo entre A con B. Mire, A con B, A con A. Incluso si restaras A con A y A con B, sus valores debían ser cercanamente iguales, como comparativamente lo vamos a hacer.
Profe, pero ¿y eso en un ejercicio cómo lo tendremos en cuenta? Resulta que yo me encontré este ejercicio adrede por dos razones. Uno, no me hablan de agua por ningún lado. Entonces aquí se me cae el carril al decir que el agua, tal cosa. No, aquí ya no hay agua. Mira que me dicen, consideremos una solución, ahí está la clave. Si es una solución, tienen que estar combinados al final. Formada por un mol de benceno, aquí no se alcanza a ver, pero es un 2. Vamos a colocarlo ahí en azul. Y 2 moles de tolueno. Bueno, el benceno lo hemos hablado en algunas oportunidades en orgánica, pero tolueno no. Precisamente esa es la otra razón por la cual quise trabajar este primer ejercicio. Renglón seguido me dicen, el benceno presenta una presión de vapor inicial de 75 milímetros de mercurio y el tolueno una de 22 milímetros de mercurio a 20. Aquí está el efecto de la temperatura, un valor de referencia a 20. Si es a 18 o es a 22, ya estas presiones no pueden ser las mismas, porque la temperatura disminuye o aumenta. Me la deben decir constante, o no me dan un dato específico, lo cual me indica que la temperatura es constante. Renglón seguido me dicen, como se ve, el benceno es el más volátil debido a que tiene una presión de vapor puro mayor que la del tolueno. Voy a subrayar esto en rojo porque aquí aparece la palabra puro y en biología hablamos de la condición de pureza en un cruce monohíbrido o dihíbrido. Y hablamos en química de rendimiento y pureza de un proceso. Eso me implica que algo tiene que parecerse a lo que hemos visto anteriormente. Ellos me dan unos pasos a seguir, pero se equivocan al repetirme aquí 2 y 2. No importa, somos seres humanos. Vamos a echarle aquí pinturita blanca y se acabó. Y le colocamos un 3, que en realidad no es 3, le colocamos un 2 negro y aquí colocamos un 1. Ellos me están diciendo que hagamos 2 pasos. Para resolverlo, haga esto. Sigue las recomendaciones. Primero, calculamos las fracciones molares. No las tenemos, pero me dan moles. Ah, ok. ¿Y cómo era que calculábamos nosotros las fracciones molares? Ahorita lo hacemos. Luego de que hayamos calculado 2 fracciones molares, porque hay 2 componentes, tenemos que calcular la presión parcial de A y la presión parcial de B. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero cuando ellos me dicen y la presión de vapor de la solución, me implica que debemos hallar una presión total. Una presión total. ¿Cómo lo hacemos? Sí. Primero recordemos 2 cositas. ¿Qué es benceno y qué es tolueno? Sí. El benceno es un hidrocarburo aromático, monocíclico, homogéneo. No sé si ya se te olvidó la clasificación de cadenas. ¿Es homocíclico o es homogéneo? Porque presenta los mismos 2 elementos, que son carbono en cada vértice e hidrógeno. Esto para recordar, no es necesario en el ejercicio, pero sí por una cosita que te voy a decir. No hemos dicho si la solución es ideal, que es la líquida, o si es una solución entre sólido y líquido. No hemos dicho nada todavía. Asumimos que en cada extremo de eso tiene que ir un hidrógeno, debido a que es hidrocarburo. Pero como usted ya tiene en su haber la clase de compuestos orgánicos, o sea, grupos funcionales, me disculpan que escriba aquí la H. ¿Y quiénes son isómeros de quiénes? Les da una tabla que se da cuenta que aquí hay 3 enlaces dobles.
alternos, uno doble, uno simple, uno doble, uno simple, uno doble, uno simple. Sacamos cuenta y hay 6 carbonos. Sacamos cuenta y hay 6 hidrógenos. O sea que el benceno, que es este señor, es un alcatrieno cerrado. Alcatrieno cerrado. Si revisas la tablita aquella, encontrarás que la fórmula general de un alcatrieno cerrado es CnH 2 por N menos 6. Si hay 6 carbonos, 2 por 6, 12, menos 6, 6. Ahí está la fórmula general de los alcatrienos. Benceno. En cambio, el tolueno es un derivado del benceno, en el cual se conserva la misma cadena principal, que es la cadena cerrada, con la misma denominación de enlaces dobles, o sea, alternos, pero en él, a nivel industrial, se sustituye un hidrógeno por un radical, es el CH3, metilbenceno, que sería el otro posible nombre del tolueno. ¿Y eso para qué lo utilizan? Entre las cosas que industrialmente sirve el tolueno es para la fabricación de un explosivo altamente poderoso, el popular TNT, trinitrotolueno. O sea que ahí necesitaríamos ácido nítrico, benceno, pero partimos de la base de un tolueno, trinitro, TN, trinitrotolueno. Y además tolueno se parece a Santiago de Tolú en el nombre, porque es una sustancia derivada de un vegetal. La tolúa, una ceiba muy importante desde el punto de vista maderable. Y que como a veces somos así tan desconsiderados con el ambiente, las explotamos tanto que en un tiempo anterior, que esa zona de Santiago de Tolú era muy abundante esa planta, la tolúa, una ceiba. Es más, cercano a Tolú, de aquí para allá uno ve que hay muchas personas que se dedican a la elaboración de figuras en madera. No sé si te habrás dado cuenta. Jirafas, bueno, cualquiera de estas cosas, y uno dice, caramba, como de un pedazo de madera sacan una cosa tan hermosa. ¿Cierto? Trinitrotolueno, tolueno, Santiago de Tolú, y hay un parecido. Pero ¿cuál es la razón para considerar esto como líquido? Porque resulta que en química orgánica hay un rango de estados físicos materiales. Voy a aprovechar este espacio que tengo por aquí. A ver si me alcanza el espacio. Sí. El rango, como dirían los matemáticos, va de 1 a 4, va de 5 a 17 y va de 17 en adelante. ¿Qué significan esos rangos? Como estado físico material, se ha llegado a la conclusión que los alcanos de menos masa molecular, es decir, del metano al butano, son gases a temperatura ambiente. Del pentano, que sería el de 5 carbonos, al heptadecano, a temperatura ambiente, son líquidos. Ya va avanzando la masa, como te das cuenta. Y del primer isómero ramificado, de estos que son lineales, todos son lineales, en adelante son sólidos a temperatura ambiente. Si usted se da cuenta, ¿cuántos carbonos tiene el benceno? Vamos a regresar, 6. ¿Cuántos carbonos tendrá el tolueno? Totales 7. ¿Cómo así, profe? Los 6 principales del anillo y este son 7. Hidrógenos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero ya, con el mero hecho de estar en el rango de 5 a 17, rango físico de 5 a 17, se consideran esas dos sustancias líquidas a temperatura ambiente. ¿Qué temperatura? 20 grados, míralas. 20 grados Celsius. La idea es, ¿qué sucede cuando estos dos se combinan? Si el primero tiene 75
milímetros de mercurio y 1 mol, y el segundo tiene 22 milímetros de mercurio y 2 moles. Dice, bueno, ¿qué pasa allí con respecto a la presión de vapor? Ordenemos los datos. Ahora sí, ordenemos los datos. Vamos a colocar componente A y componente B. En el componente A encontramos al benceno, el primero que aparece. El componente B de esa solución es el tolueno. Estamos ordenando los datos porque nos toca hallar dos cosas por aparte. ¿Qué más sabemos del A? Del A sabemos que hay 1 mol. Del B sabemos que hay 2 moles. ¿Qué más datos conocemos? Que del A normalmente a 20 grados centígrados tiene 75 milímetros de mercurio de presión. No me lo da el ejercicio. Y el tolueno, 22. Sí, pero al comienzo me dice consideremos esto como una solución. Ah, ok. Por su parte, independiente, no hay solución. Ah, profe, listo. Entonces sumemos. Cuando yo sumo benceno y tolueno me da solución. Pero para hallar qué le pasa al uno y al otro, lo normal es que yo encuentre la presión de vapor de A asociada a su concentración y la presión de vapor de B asociada a la concentración. ¿Cuál concentración? A 2 moles para B y a 1 mol para A. Como este lo voy a considerar el de mayor presión, por obvias razones, 75 comparado con 22 es mayor. Este le vamos a llamar solvente puro y a este le vamos a llamar el soluto. El soluto. Fíjate que aquí no te puedes pegar al concepto general de soluto y solvente. Habíamos dicho que el solvente estaba en mayor concentración. Sí, profe, pero aquí todavía no sabemos. No lo sabemos, pero mira que te dicen que hay 1 mol. Hay menos en A que en B. Sí, pero está a más presión. Tiene que ser por algo. Y ya dijimos por qué ese algo. ¿Cuál es ese algo? Que este no es sustituido, es puro. En cambio, este tiene ya un radical presente unido en el anillo. Acá no hay radicales. Este es homocíclico. ¿Cierto? A pesar de que este es homocíclico, sí, pero es sustituido. Este no lo es. Por eso ellos lo consideran. ¿Dónde está la palabra? Mira, aquí lo habíamos subrayado. Puro. Bueno, ¿qué hacemos? Me regreso a la fórmula. Puedes utilizar esta o puedes utilizar esta. De A y B y luego sumas. Pero, profe, me hace falta número de moles. Ya, lo vamos a trabajar. Para hallar la fracción molar del tolueno, nos decían que debíamos dividir el número de moles del benceno, que sería el componente A, sobre el número de moles totales. Para B, que es el tolueno, deberíamos dividir el número de moles del tolueno, que es 2, sobre el número de moles totales, que no sabemos aún cuánto es. Si lo sabemos, profe. Si usted me dice que sumo, ¿cuánto es 1 más 2? 3. Entonces yo reemplazo aquí para hallar fracción molar de A. 1 entre 3. Y aquí reemplazo a 2 entre 3. Estoy hallando las fracciones molares. ¿Cuánto me da 1 entre 3? La tercera parte de 1. 0.33. Vamos a tomar dos cifras nomás. ¿Y cuánto es 2 entre 3? Menos de la unidad. Sí, 0,66. Pero mira si tú le metes matemática al cuento.
¿Qué es 2 de 1, matemáticamente hablando? El doble. El doble. Si sé cuánto vale 1, deduzco cuánto vale x de b. Si 1 vale 0.33, b va a valer el doble que 0.66. Sí, esa es la fracción molar. ¿Y eso para qué me sirve? Para hallar la presión de vapor de A. Tendríamos que multiplicar su fracción molar por la presión de vapor que te da el ejercicio. Como es A, diremos A. ¿Cómo hallamos la presión de vapor de B relativa en B? Multiplicando su concentración, fracción molar de B, por la presión de vapor que te da en la solución, o sea, en el ejercicio. Presión de vapor de B. Tal cual me estaban indicando aquí, mírelo, o tal cual te indica esta, cualquiera de las dos te vale, de la misma manera. En casa, ustedes me van a ayudar. Todo lo que escribamos aquí es para A. Todo lo que escribamos acá es para B. Yo reemplazo. Punto 33 por 75. ¿De dónde salió ese 75? El ejercicio te lo da al comienzo. Y en B sería su fracción molar, que es 0.66, por la presión de vapor que te da el ejercicio, 22. Obviemos las unidades. Sabemos que en milímetros de mercurio, estoy hablando de presión. Voy a la calculadora y multiplico 0.33 por 75. 24.75. ¿Sí les dio eso? Hola. Sí, profe, se dio 24,75. Ok, y B nos da 14.52. Yo voy a detenerme aquí un poquitico porque esto es matemática, multiplicar y ya se acabó. Sí, pero eso que tiene que ver con química. Vamos al análisis. Mira lo que nos dice el concepto que manejamos desde hace ratico de solución. Conformado por soluto y solvente. Decimos que solvente es que está en mayor tratado. Aquí me encuentro con un ejercicio que me mueve el piso y me dice que es al revés. No, no te dejes confundir. ¿Tiene menor fracción molar? Sí, pero ejerce mayor presión, mi amigo. Por dos razones. Uno, porque está asociada a una presión de vapor inicial alta, debido a que es el solvente puro, y porque no es sustituido. En cambio B, que tiene más moles que A, el doble, mira, 0.66 si lo comparas con 0.33. El doble de A, sí, sí, pero ¿qué le pasa a la presión de él? Es menor que la de A. Por eso la presión de vapor de él va a seguir siendo menor. Y la del A, que es el solvente puro, que tendrá mayor presión, seguirá teniendo mayor presión, 24.75. Hasta ahí hemos calculado fracción molar de A, fracción molar de B. Hemos calculado presión de vapor de A y presión de vapor de B. Ajá, ¿y qué? ¿Cuánto es la presión de vapor de la solución? Entonces, presión de vapor de la solución es igual a la sumatoria de 24.75 con 14.52. Aquí sí estaríamos ya en la solución. Y eso me da 14.52.
Eso nos da 39.27. ¿Esta sería la respuesta? No. Bueno, milímetros de mercurio. Antes de encerrar eso. Esta es la respuesta de la presión de vapor de la solución. Pero ¿y cómo sabemos que aumenta o disminuye? Tienes dos caminos. Camino 1. Que usted me compare la presión de vapor del solvente puro. Mírelo aquí. 75. Me lo compares con la presión de vapor relativa de A. ¿Asociada a quién? Asociada a la fracción molar. Mírelo aquí. ¿Quién es mayor? Sigue siendo mayor A, aunque logra modificar lo siguiente. Entonces yo tengo que restar. Si el benceno antes de agregarle el tolueno, las 2 moles de tolueno, tenía una presión de 75 y luego de adicionarlo tiene 24.75, falso, profe, 39.25. Tú puedes hacerlo en los dos sentidos. O asocias con A o asocias con la total. Te va a dar menor. 75 menos 24.75, 50.25. Voy a colocar esto aquí para que observes algo. 50.25 se hace la resta. Se hace la resta. De 75 menos 24.75. Y se hace la resta de 75 menos 39.25, que sería la total, te daría 35.75. Cualquiera de las dos respuestas comparativas te va a dar menor que 75, por eso es un descenso en la presión de vapor. ¿Cierto? ¿De quién? Del solvente puro. Significa que cuando agregamos el doble de moles de tolueno al benceno, hace que esa presión disminuya 35.75 milímetros de mercurio o 50.25 centímetros de mercurio. Profe, ¿por qué no me relaciona B? Mírelo acá, que serían las últimas dos fórmulas. Si tú relacionas presión de vapor de A, el solvente puro, que en este caso es A, por la fracción molar, dB 0.66. 0.66 con respecto a 24. Tú multiplicas estos dos, te va a dar menor de 75. Menor de 75. Por donde queramos incluir ese efecto. Siempre lograremos entonces que la concentración, en este caso de la presión de vapor, disminuya con respecto a la del solvente puro, que es A, no es B. Y dimos dos razones para considerar A como solvente puro. Número 1 es el benceno y número 2 no es sustituido. Y número 3, si quieres, es quien tiene el mayor valor de presión de vapor. En un frasco con perfume, si lo dejamos mal tapado, ¿será que se evapora, se volatiliza más rápidamente? Se volatiliza más rápidamente el agua que el alcohol o el olor, pues se va a perder, se va a combinar, se va a salir más rápidamente, va a efundir. Principio de la efusión, Graham, a través de un orificio, más rápidamente aquel que tenga menos masa molecular, se moverá más rápido. Si a mí me ponen a correr 200 metros planos con Ben Johnson, ¿quién ganará? Pues, primero el más rápido de los dos. Segundo, el que tenga menos masa. Se mueve más rápido. Entre un electrón y un carro, último modelo de la fórmula que tú quieras, Fórmula 1 de la ingeniería que tú quieras, ¿quién se mueve más rápido? Pues el electrón, porque tiene menos masa.
En ese caso, la masa es inversamente proporcional con la velocidad. Es lo que estamos demostrando aquí, pero en soluciones. Bien, me les tomé 2 minuticos, qué pena, sé que tienen clase con otro curso. Nos queda pendiente por revisar este video. Un video que nos demora 6 minuticos y algo, pero que lo vamos a ver el día martes, porque mañana es orgánica. Y el lunes, recordemos, es festivo, ¿verdad? Lunes 7 de junio. No tendríamos clase el lunes. Recordarles que se cuiden, por favor, que Dios me lo siga bendiciendo. Profesor, disculpe, ¿puede enviar el link? Claro, señor, claro que sí. Listo. Disculpe, ¿el video lo vamos a ver la próxima clase o lo vamos a ver de casa aquí? Lo retomamos la No, vamos a retomarlo en la próxima clase porque no lo vimos. Yo les voy a explicar, por ejemplo, un segundito. Les voy a explicar estas tablas de dónde salen. Estas tablas de dónde salen y hay una explicación. Eso lo vamos a ver el martes. ¿Vale? Profe, hasta luego. Ya le voy a enviar la información. Okay. Chao, profe. Listo. Bueno, profe, hasta luego. Cuídense. Gracias. Se les quiere, se les respeta. Gracias. Chao.